Buenas tardes, ¿qué tal chicos? ¿Cómo están? Ana, ¿qué tal? ¿Cómo están? Stephanie, Ana, Verónica. Sí se escucha. Muchas gracias por eso, por la respuesta. Vamos a iniciar, esta vez nos toca. Buenas tardes, Noelia, ¿cómo estás? Vamos a partir esta vez con la semana número 4. Ya estamos avanzando, parte de geografía, educación cívica, y esta vez vamos a compartir nuestro material para empezar esta semana. ¿Ya? Y por favor, viendo el material, por favor. ¿Se está viendo el material? Sí, mis. Sí, se está viendo el material. Muy bien, a ver, un ratito, por favor. Vamos entonces a empezar. Listo. A ver, quiero ver esto del chat también un ratito, ¿ya? Entonces, esta es una preguntita, chicos, para ustedes. A ver qué podrían marcar en esta pregunta. Es de la semana anterior. A ver si alguien puede hacer una respuesta en buena hora. Una respuesta por ahí, una clave. Todavía. A ver, por ahí, Sofía me pone la B. Será la B. Vamos a ver entonces. Vamos a ver qué tanto estamos viendo eh, la pregunta y si es correcta o asertiva o si hay alguna duda que pueda quedar para poder eh, responder a esta pregunta de la semana número 3. No es de esta semana. Después de un sismo que libera gran cantidad de energía, los especialistas pueden utilizar una escala para precisar la magnitud. Claro, esta liberación de energía, por ejemplo, ¿qué escalas son las que están midiendo esa magnitud que libera un sismo, esa energía que libera un sismo desde el foco, ¿no? Desde el epicentro. Eh, entonces, perdón, desde el hipocentro. Vamos a ver entonces que esto tiene Richter, esta magnitud del momento, repitiendo esto de magnitud, ¿no? Hasta ahí, todo bien. Pero te dice, y evaluar además, o sea, hay algo que se puede evaluar más, ¿sí? Para poder realizar el estimado de afectación de la infraestructura en general en áreas próximas al epifoco. Entonces, quiere decir que esta segunda parte es eh, lo que te están evaluando, porque en un primer momento te están diciendo que el sismo libera energía y todo eso, que es correcto, que las escalas que miden esta liberación de magnitud de energía, de liberación de energía, pues ahí tenemos Richter, ahí tenemos magnitud del momento. Pero la segunda parte ya te está hablando de qué? Te está hablando sobre todo de otra escala que está generando, ¿no? Acá, que está generando también medir qué cosa. Ya no mide magnitud, sino está midiendo sobre todo el estimado de la afectación de la infraestructura en general en áreas próximas al epifoco. Por ahí me han puesto A, por ahí me han puesto B, ¿no? Entonces, ¿de qué estamos hablando?
¿qué estamos hablando? ¿Qué grado? Cuando hablamos de infraestructura, estamos hablando de pistas, estamos hablando de puentes, estamos hablando de viviendas que han sufrido daños después de una eventualidad sísmica, ¿no? Entonces, ¿qué escala es la que mide esos grados de destrozos que han habido en una actividad sísmica? Porque dice, para poder realizar un estimado de la afectación de la infraestructura en general, ¿no? Entonces, te está diciendo acá que hay una escala que mide eso. ¿Hay una? Sí. ¿Cuál es esta? De escala de Mercalli modificada. ¿Y qué es lo que mide la escala de Mercalli modificada? No mide la magnitud, mide la intensidad del sismo. Ya estamos hablando de la intensidad del sismo, clave B, clave B. Entonces, si tú llevas el grado de intensidad, lo completas acá, es correcto, dice, y evaluar además el grado de intensidad para poder realizar un estimado, ya un estimado de afectación a la infraestructura en general. Cada vez que te hablen de grados de destrozos, cada vez que te digan que el sismo generó pérdidas de viviendas, se cayeron puentes, una pregunta te hable de eso, se cayeron puentes, hubo considerables daños de infraestructura, eso es Mercalli, ¿ya? Eso es escala de Mercalli. ¿Y qué mide la escala de Mercalli? El grado de intensidad del sismo que generó destrozos, ¿ya? Entonces, no olvidemos esto para estar repasando ya que se viene el gran momento de la primera evaluación para ustedes, jóvenes. ¿En qué caso sería la energía liberada? Te están hablando de te están hablando de la magnitud. Esta es la clave, miren, acá te ponen esta palabrita, magnitud, energía liberada, te hablan de magnitud que tuvo el sismo, te hablan de la profundidad, ¿no? Que tuvo el sismo, por ejemplo. Entonces tú ahí ya te das cuenta que son estas ondas que han venido del interior hacia el exterior y esto estamos hablando sobre todo pues de escalas dependiendo del grado, ¿no? Ya sea de Richter o también de magnitud del momento. Chicos, a ver, nos vamos a la segunda parte, vamos a ver la segunda parte. La primera parte vimos lo que es geodinámica interna, la semana 3. Vimos dos procesos. A ver, díganme cuáles son estos procesos. Espero que no se hayan olvidado, ¿ah? A ver, ¿cuáles son estos dos procesos que vimos en geodinámica interna? Una de las más importantes. A ver, ¿cuál sería? A ver, pensemos. Lo vimos la semana 3. ¿Cuáles son estas dos? Diastrofismo, vulcanismo. Muy bien, Sandra. Claro, Verónica, perfecto. Ya también, de la misma forma, Cristel, vulcanismo, tectonismo, claro, estamos hablando de vulcanismo y diastrofismo, más que nada. Dos procesos. Ahora, dentro de movimientos diastróficos hay dos movimientos. ¿Cuáles son? ¿Te acuerdas? Movimientos diastróficos, verticales, horizontales, son los dos que se combinan. Por eso hablan de movimientos diastróficos. Y estamos hablando de movimiento, a ver, ¿qué tipo de movimiento? Ah, muy bien, Yamil. Epirogénicos y orogénicos, ¿ya? En el caso de vulcanismo hay dos procesos. A ver, muy bien, epirogénicos, orogénicos, creo que se acuerda la mayoría, ¿no? Claro que sí. En el caso del vulcanismo hay dos procesos, ¿no? Magmatismo, dos tipos. A ver, dos tipos de magmatismo. A ver, dos tipos de magmatismo. Intrusivo, extrusivo, muy bien. ¿Cuál de estos dos es plutónico? A ver, si yo tengo a decirte magmatismo intrusivo y extrusivo, ¿cuál de estos dos es plutónico? También tiene esa acepción y esa denominación. ¿Cuál de estos dos es plutónico? ¿No se acuerdan? A ver, plutónico, interno, externo, ¿qué será? Muy bien, Yamil, esto es intrusivo, magmatismo intrusivo o plutónico. Magmatismo extrusivo o volcánico. Dime cuáles son las ondas sísmicas que se inician en el hipocentro. A ver, ¿qué ondas sísmicas se originan en el hipocentro? O sea,
en el interior de la superficie, ahí se inicia la liberación de estas ondas sísmicas. ¿Cuál es? A ver, ¿se acuerdan? ¿Qué ondas sísmicas estamos repasando? Espero que estemos repasando, chicos, ¿ah? Espero que estemos repasando, que esto es importante. Muy bien, Sofía. Primarias, secundarias. Muy bien, ¿no? Las P y las S, ¿no? Longitudinales o transversales. Muy bien, esas son. Fíjense los sinónimos, ¿ya? Primarias, secundarias, P, S, longitudinales, que son las P, y transversales, que son las S, ¿ya? Y en el epicentro se forman las llamadas ondas superficiales, que son las ondas de Rayleigh y las de Lowe, por ejemplo. Muy bien, vamos a pasar a la segunda parte, geo, tierra, dinámica, ¿verdad? Actividad externa en la parte de la corteza o superficie. Vamos a ver, chicos, que en un primer momento vamos a tener, por ejemplo, que han existido o existen estos movimientos orogénicos que han generado la formación de una montaña. La montaña se formó. Ahora, esta montaña está expuesta, ¿no?, en la superficie externa. Y sabemos que en esta superficie externa existen los llamados agentes geológicos externos. Esto que se te quede siempre. ¿Por qué? Porque gracias a estos agentes geológicos externos va a hacer que ya esta montaña cambie, no sea la misma en cuestión de horas, en cuestión de semanas, en cuestión de meses, en cuestión de años. Cambia su estructura física, química también, ¿verdad? Y se modela el relieve de esta montaña. Entonces, ¿quiénes son estos agentes geológicos externos que están continuamente generando la modificación de este relieve, pero externo, ¿no? Porque ya hemos visto que en lo interno existen movimientos que van a crear nueva superficie. Entonces, también en la parte externa van a haber estos agentes que van a modelar este relieve. Entonces, está la lluvia, está el viento, las olas, los ríos, está las aguas subterráneas, ¿verdad? La acción del hielo, la nieve. Todos estos agentes van a contribuir a que esta montaña cambie, cambie en estructura en todo sentido. Entonces, vamos a estructurar una nueva formación de relieve. Va a haber un dinamismo, va a haber un proceso. Entonces, dentro de esta geodinámica externa, ¿ya? Estos procesos geológicos externos van a ser mediante dos momentos, lo que se conoce como la meteorización y lo que es la erosión. Eso es la clase de hoy, chicos, ¿ya? La meteorización y la erosión. ¿Forman parte de qué? De lo que es este proceso geodinámico, sobre todo en este caso externo. Es por eso que cuando nosotros decimos geodinámica externa, ¿dónde tiene lugar? En la superficie terrestre o sus proximidades también, ¿no? Es cuando la roca entra en contacto con los agentes geológicos externos, el agua, el aire, ¿verdad? El oxígeno, el dióxido de carbono, ¿no? A través de la lluvia, a través del hielo, a través de la nieve, etc. Entonces, están modelando el relieve a través de procesos geológicos. Y son estos dos de los cuales tenemos que recordar siempre, lo que es la meteorización y lo que vendría a ser la erosión, ¿ya? Entonces, continuamente estos procesos están actuando, modelando el paisaje físico de la Tierra, ¿no? Todos los relieves que nosotros podemos observar también están siendo modelados por este proceso geodinámico externo. Por el interior de la corteza sabemos que hay movimientos que están formando relieves, pero acá en la parte externa hay también elementos geológicos que están modelando el relieve. Y es por eso que vamos a ir de frente y lo que es la meteorización, ¿ya? Cuando hablamos de meteorización tiene un sinónimo, también se le conoce como intemperismo. Entonces vayan a escuchar ese sinónimo, es correcto, ¿ya? Intemperismo, también es sinónimo de meteorización.
Ahora, cuando yo hablo de este proceso geológico, fíjense, ¿en qué consiste? No nos compliquemos, ¿ya? Y no generemos que esto es muy difícil, profesora, no entiendo, no es así. Cuando te hablan de meteorización, tienes que tener en cuenta lo que está acá en rojito. Estos procesos de meteorización que se realizan se efectúa en un mismo lugar. Por eso habla de in situ. O sea, todo este proceso se va a realizar in situ, ¿no? ¿Y qué cosa es? La meteorización es la destrucción y la descomposición de las rocas sólidas de la superficie al entrar en contacto con ya sea la atmósfera, la hidrosfera o la biosfera. ¿Qué quiere decir? Que van a haber agentes en la superficie que van a generar que esta roca o bien se fragmente o bien se descomponga. Profesora, ¿cómo la roca se va a descomponer? La roca se descompone cuando su composición mineralógica cambia. Entonces, debe haber un agente que haga que esa composición de esta roca, que es compacta, dura, con una estructura, en este caso sólida, cambie, ¿no? Entonces, cuando se produce esa descomposición, estamos también hablando de meteorización. Entonces, es por eso que la meteorización ya sea fragmenta o descompone la roca en la superficie, pero en un mismo lugar, ¿ya? Es por eso que hay dos tipos de meteorización o intemperismo, ¿no? Lo que es la física o también tiene un nombre, física o mecánica, ¿ya? Meteorización física o mecánica. Y también tenemos la meteorización química, ¿no? Entonces ahí estamos hablando de desligar para entender por qué estos procesos se dan continuamente, en este caso, al mismo tiempo incluso. Entonces vemos que la meteorización puede ser física, química. Física tiene un sinónimo, también conocido como mecánica. Entonces, ¿qué vamos a entender? ¿Qué vamos a ver cada uno de estos procesos? Por ejemplo, acá ya nos adelantan con unos gráficos que la meteorización física simplemente es la fragmentación, que van a actuar en esta meteorización física agentes que van a fracturar, solo fractura, o sea, esta roca no se descompone, no cambia su elemento mineralógico, no, solo se fractura en pequeñas, en este caso, hasta llegar a pequeñas partes de la roca, ¿no? Tanto así que hasta las plantas, por eso dice la biosfera, las raíces de las plantas fragmentan las rocas, ¿no? Han visto árboles ustedes hasta que parten las veredas incluso en la zona de las ciudades, ¿no? Entonces ahí, ¿qué se está dando? Una meteorización física. A diferencia de la química, acá hay un gráfico bonito, porque fíjense, cuando hay una descomposición de la estructura mineralógica de la roca, incluso algunos cambian de color, ¿no? No necesariamente anaranjado como ven acá, tornasolado, azulado, eso cuando entran mucho en contacto con el agua, ¿no? Y combinado acá sobre todo el oxígeno que oxida sobre todo al elemento mineralógico, ¿no? Entonces ahí estamos hablando de una meteorización de tipo química, ¿no? Ahora, según el clima, dice acá, las rocas son alteradas de una forma y dejan un paisaje característico, ¿no? Entonces el clima también es un elemento importante, claro, porque estamos hablando de la atmósfera, ¿no? Y dentro de la atmósfera estamos hablando también del clima, la hidrosfera, ¿no? Y los elementos vivos, biosfera, también están contribuyendo al proceso de meteorización. Bueno, miren esto de acá, ¿ya? Esto es un ejemplo que he querido sobre todo darles. Imagínense que solamente vamos a tener acá esta roca, profesor, este solcito, ¿qué significa? De día, significa que esta roca está expuesta en el día, ¿ya? En una zona, vamos a ubicar esta roca en una zona desértica, por ejemplo. En los desiertos, jóvenes, ¿las temperaturas son altas o bajas? A ver, ¿cuál es lo común en una zona, en este caso desértica, con respecto a la temperatura? ¿Tiende a ser alta, baja la temperatura? Tú cuando vas a una zona desértica, mira, tenemos desiertos en Sechura, tenemos desiertos en Ica, por no decir Lima, que Lima ya es un desierto, pero con humedad, Lima es un desierto con humedad.
Altas, ¿verdad? Claro, son altas. Mira, imagínate esta roca en una zona desértica sometido a altas temperaturas, son las 12 del día, 30 grados de temperatura, ¿ya? Y pues 12 del día, ¿qué quiere decir? Que la radiación viene directa, perpendicular, ¿no? Está directa ahí. Entonces, ¿qué va a pasar con esta roca? Si está sometida a altas temperaturas en esta zona desértica, pues se dilata, tiende a dilatarse la roca, ¿no? Primer factor, se dilata. ¿Quién está generando esa dilatación de esta roca? Pues la temperatura, ¿ya? El día alta, pero la noche, profesora, a ver, dice ahí también, ¿no? Claro. Ahora, esta misma roca, en este mismo lugar, en este mismo desierto, ya no de día, sino de noche. ¿Qué pasa con la temperatura en la noche, chicos? ¿Es la misma? ¿En una zona desértica será la misma la temperatura? A ver, ¿es alta? ¿Sigue siendo? Oh, profesora, yo sigo sintiendo calorcito en un desierto. No, pues ahí las temperaturas tienden a ser extremas. En el día mucho calor y en la noche desciende la temperatura. Ya genera descender la temperatura, hace más frío, ¿no? Hay desiertos incluso que si no te mata el calor, o sea, las temperaturas altas te mata el frío en la noche, ¿no? Es por eso que ya conociendo las zonas desérticas tiende uno a cuidarse cuando uno transita por estos espacios, ¿no? Este tipo de relieves. Bueno, ¿qué va a pasar con la roca en ese mismo lugar, en ese mismo desierto, pero en la noche? Esta roca ya no va a recibir, pues, ya no está expuesta a altas temperaturas, sino a bajas temperaturas, ¿no? Entonces la roca ya no se va a dilatar, la roca se va a contraer. Miren lo que hace este agente. ¿Qué agente está generando que esta roca, primero en el día, se dilate, la roca, en la noche se contraiga la roca? Tú cuando sometes a una roca esto constantemente, ¿no? Calor, frío, calor, frío, calor, frío. Entonces, este proceso finalmente va a tener una consecuencia. ¿Cuál va a ser la consecuencia? La fragmentación de la roca. Tanto así que va a pasar el tiempo y esta fragmentación va a ser cada vez más pequeña, más pequeñita, más pequeñita, más pequeñita, más pequeñita. Y ahí estamos hablando de un proceso de meteorización. ¿Se realizó en el mismo lugar? En el mismo lugar. ¿Ha habido transporte de algún elemento pequeño, rocoso? No. La roca ha permanecido ahí. ¿Cuál ha sido el agente que ha generado este proceso? Es la temperatura. Entonces, en este caso, este proceso va a tener un nombre porque la temperatura ha intervenido en la fragmentación de esta roca, ¿no? Al igual que acá, por ejemplo, es otro gráfico donde vemos que la raíz de una planta está generando también la fragmentación de la roca, ¿ya? Entonces, cuando te venga una pregunta de examen y te venga y te hablen de la palabra meteorización, te estén mencionando la palabra fragmentación, desagregación, y te dicen in situ, o te dicen que no hubo transporte, o te dicen que fue en un mismo lugar el proceso, ya tú tienes que decir que eso es meteorización, pero hay que distinguir que si es química o si es física. Y como estamos hablando de la física, en primer lugar, ¿ya? Cuando estamos hablando de la meteorización física, en primer lugar, entonces, ¿qué decimos? Simplemente la meteorización física, como acabamos de ver en el ejemplo, es la fragmentación, es la destrucción mecánica o ruptura de las rocas en fragmentos cada vez más pequeños, ¿no? Y eso implica que la roca solo se fragmenta, pero su composición mineral es la misma. O sea, solamente ha habido fragmentación, rotura de la roca, ¿no? Entonces, el ejemplo que acabamos de ver con respecto a esta roca, miren cómo se está fragmentando, increíble, ¿no? Profesor, ¿alguien la rompió? No, es un proceso que se da, fíjense, en el mismo lugar. Poco a poco esto se va a generar, a fragmentarse cada vez más, ¿no? ¿Quién actúa acá? La temperatura.
Y si actúa la temperatura como elemento importante, acá agente importante, ¿cómo se llama ese proceso? Se conoce como termo, ¿no? Termo de temperatura, termoclastia. ¿Ya? Estamos hablando de la termoclastia. De la misma manera, ¿qué otro agente genera lo que es la meteorización física? El hielo, las sales y los seres vivos. ¿Ya? El hielo, las sales y los seres vivos. Ahora, cuando interviene el hielo en la roca, profesor, ¿y cómo puede intervenir el hielo en la roca? No olvidemos que el hielo es el agua en estado sólido, ¿no? Quiere decir que este agente penetra los poros de las rocas y una vez que penetra, poco a poco la va fragmentando, ¿no? Como vemos también acá en el gráfico, poco a poco va fragmentando esta roca. O sea, y la roca está intacta, ¿eh? No ha cambiado su composición, no ha cambiado de color, sigue intacta, sigue en este caso con esa densidad, en este caso esa solidez de la roca que lo caracteriza. Y entonces, si hablamos que el hielo ha generado ese proceso, ya, el hielo ha generado ese proceso, ¿cómo se llama? Pues lo que está generándose finalmente es la crioclastia. De la misma manera, las sales, ¿no? Y acá han puesto un ejemplo en el gráfico acerca de las aguas saladas del mar, como las sales también, de la misma manera que penetran los poros de las rocas, lo hace el hielo, también las sales lo hacen de esa manera y generan fragmentarlas, ¿no? A generar que la roca tienda a ser más porosa, ¿ya? Y poco a poco se va fragmentando. Entonces, ¿cómo se llama ese proceso cuando las sales realizan esta fragmentación? Es la haloclastia. Y cuando hablamos de los seres vivos, hablamos de plantas, hablamos de animales, por ejemplo, que también generan todo este proceso de fragmentación. Están las bacterias, los ácaros presentes también, hay bacterias come piedra también, ¿no? Entonces, fragmentan la roca, pero no la descomponen, entonces hablamos de un proceso conocido como bioclastia, ¿ya? Bioclastia. Recomiendo mucho, ya, recomiendo mucho, chicos, que para recordar que sea meteorización física o mecánica, como lo puedan denominar en una evaluación, no solamente es recordar la palabra in situ o en el mismo lugar. Lo que debes recordar para hacer meteorización física son estos agentes. No olvides estos agentes, ¿ya? Estos agentes no lo olvides con sus respectivos procesos. Temperatura, hielo, sales, seres vivos. Te mencionan cualquiera de estos elementos en una pregunta, ya tú estás apuntando a marcar meteorización física, ¿ya? Meteorización física. Ahora, ¿cuándo es química? ¿Cuándo estamos hablando de meteorización química? ¿No? Acá sí la roca se va a descomponer. O sea, dice, la descomposición del material presente de las rocas. O sea, la roca se descompone. La transformación, produce esta transformación química de la roca, altera, ¿no? Altera su composición y pierde cohesión en la acción de algunos agentes. ¿Qué significa perder esa cohesión? Pierde la densidad, la solidez de la roca. No sé si alguna vez ustedes han agarrado una roca, han viajado por algún lugar del Perú o algún lugar donde han visto rocas expuestas mucho al agua, ¿no? O a la parte, en este caso, que ven rocas que están como que cambiando de color, tienden a oxidarse más, las agarras y como que se disgregan más rápido, ¿ya? Entonces, quiere decir que esa roca, ahí se está produciendo una meteorización química y está perdiendo su cohesión, o sea, ya no es tan compacta, ¿no? Está siendo mucho más accesible a la fuerza mínima que puede ejercer. Ahora, esta meteorización química se da por agentes. El caso del agua, ¿ya? El caso del dióxido de carbono y el caso del oxígeno. Y si te das cuenta, estos tres elementos están presentes en la atmósfera, en la hidrosfera, ¿ya? Entonces, agua, dióxido de carbono y oxígeno. Estos agentes te vienen en una pregunta
tú ya tienes que establecer, esto es un tipo de meteorización, me dicen que es in situ, han puesto al oxígeno, han puesto al agua, esto es meteorización química. O sea, te van a describir un proceso geológico donde te van a hablar que la roca ha estado expuesta en tantas situaciones, pero finalmente habla de los agentes. ¿Qué agente? El agua o el oxígeno, por ejemplo, ¿no? Cualquiera de estos tres que te pongan, esto ya es meteorización química, ¿ya? Esto ya es meteorización química. Entonces, acá la clave es que uno recuerde los agentes. Tú puedes decir muy bien, recordar muy bien la definición de un tipo de meteorización, pero también es necesario recordar los agentes que lo producen, ¿no? Y esto es necesario, ¿ya? Por ejemplo, el agua tiende a generar lo que se conoce como el proceso de hidrólisis, ¿no? O también ahí mencionando lo que es la lixiviación, ¿ya? Es un proceso también que genera que la roca expuesta continuamente, fíjense acá como ya hay agujeros, ¿no? Cavidades con respecto a las lluvias o los recorridos de agua que puedan haber y genera que esta roca va cambiando, ¿no? Se vuelve atornasolada, va cambiando con respecto a su composición, sobre todo química. Y el caso del dióxido de carbono, no olvidemos que el dióxido de carbono está presente en la atmósfera, en pequeñas cantidades, pero está. Pero cuando hace contacto con el agua, ¿no? Este dióxido de carbono, por ejemplo, en el caso de las lluvias, ¿no? Hace que estas aguas tiendan a ser más ácidas o se combinen con el agua, tiendan a ser más ácidas y generan este proceso conocido como carbonatación, ¿no? Donde la roca la ves porosa, se desgasta, e incluso ya pierde cohesión fácilmente, o sea, ya no es esta roca compacta, ¿no? Entonces, cuando ya pierde esa cohesión, ya pierde el color, la roca, por ejemplo, entonces estamos hablando de una meteorización química, ¿ya? Y en el caso del oxígeno, fíjense que está presente también en la atmósfera, esto sí genera lo que es la oxidación, ¿no? Así como muchos elementos que nosotros tenemos también presentes, se oxida rápidamente, ¿no? Por la presencia del oxígeno. Y fíjense, cuando hay oxidación, las rocas sí necesariamente están perdiendo cohesión, ¿no? Muchas de ellas ya son así como ya no rocas que tienen esa cohesión compacta, sino que ya son más frágiles al simple, en este caso, pues cuando uno genera tocarlas con pequeña fuerza, ¿ya? Entonces ahí generamos estos procesos. Muy bien, chicos, entonces esto sería meteorización física y meteorización química. No olvidemos los agentes, por favor, que esto es muy, muy importante, ¿ya? Para nosotros identificar una pregunta y saber si es meteorización física o meteorización química. Pregunto, a ver si se les ha quedado un poquito. A ver, si yo hablo de la temperatura, estoy hablando un agente importante que genera modificar la roca en la superficie. Y se realiza en un solo lugar este proceso geológico, ¿verdad? ¿Qué tipo de meteorización será? A ver, física o química. Si hablo de la temperatura, obvio, Cristel, muy bien, Cristian, también esto es física. Si yo hablo del oxígeno, a ver, el oxígeno, el oxígeno, el oxígeno, el oxígeno. ¿Qué será? ¿Física o química? A ver, química, ¿verdad? Si yo hablo de a ver, si yo hablo de las raíces de las plantas, eso será biológica, ¿no? A ver, las raíces de las plantas, ¿qué será? ¿Física o química? Las raíces de las plantas es un proceso de meteorización química, o sea, la fragmentación de estas raíces cuando fragmentan la roca, ¿no? Tienden a fragmentar la roca. Muy bien, si yo hablo de las sales, a ver, de las sales, yo pongo sales por ahí, que será física, ¿ya? Muy bien, física. Muy bien, chicos, a recordar los agentes. Una pregunta de la Pre-San Marcos de evaluación de examen fue la siguiente. Te hablaban y te decían que los suelos de la costa peruana con respecto a los suelos de la selva alta
generan ser distintos en color. Te hablaban que en la costa peruana los suelos tienden a ser más claros, a diferencia, por ejemplo, de los suelos en la selva alta que son más oscuros. Y hablaban de un proceso, un agente importante acá, que es la lluvia, ¿no? Que está interviniendo porque sabemos que en la costa peruana no hay lluvias, pues en la costa peruana, chicos, llueva, lo más que hay en la costa peruana son garúas, o sea, la costa peruana eso es una zona desértica, ¿no? En cambio, la selva alta es una zona conocida en el Perú como la más lluviosa del Perú, ¿no? ¿No? Entonces, la pregunta era, esta diferenciación de colores de los suelos, y te mencionaban la lluvia como un agente importante, ¿no? Se debe a un proceso que acontece conocido como lo que es la meteorización física o química. ¿Ustedes qué marcarían como respuesta? A ver, ¿qué sería para ti? ¿Una meteorización física o química? Y te están poniendo la lluvia, ¿no? Obvio que es química, química, chicos, química, química. Claro, porque las aguas, allá en la selva alta llueve constantemente, ¿no? Entonces ese proceso de descomposición se da continuamente en la superficie, ¿no? Y es por eso que los suelos tienden a ser más oscuros, a diferencia de la costa peruana, que acá no llueve, pues no hay exposición directa de aguas. Lo que más acontece es altas temperaturas, de repente, más una meteorización física, ¿no? Por las altas temperaturas, el cambio de color. Y también generaron una pregunta acerca de la montaña de los 7 colores, ¿no? Que también pareció en el ejercicio ha venido algo así. La montaña de los 7 colores. Esos colores que están expuestos al oxígeno, a lluvias, ¿no? Y que ha generado esos colores importantes, ¿ya? Entonces, a ver, vamos a ver, quieren en la página. Entonces, eso vamos a determinar también, ¿no? Que esta montaña de 7 colores se asociaba la respuesta en esa vez de evaluación a lo que es la meteorización química, ¿ya? La meteorización química. Porque te mencionan al oxígeno, te mencionan las lluvias, entonces ya ahí te están dando las pautas y el cambio de color de la superficie rocosa en estas montañas, esto vendría a ser una meteorización química. Muy bien, chicos, ahora sí vamos a la parte de erosión. Brian, tomaste la captura. A ver, no me dijiste sí, no. Por hidrólisis, claro, arco, muy bien. A ver, Brian, tomaste la captura, vuelvo a pasar. A ver, respóndeme. Sí, muy bien, gracias. Sí, es que cuando no me respondes no puedo pasar. ¿Ya? Muy bien, ahora sí nos vamos a la erosión. Miren. La erosión es un proceso, dice, estamos hablando, un proceso que busca, ¿saben qué cosa, chicos? El equilibrio a nivel de la superficie externa. ¿Cómo que el equilibrio, profesora? El equilibrio no es la isostasia, no, ese equilibrio es distinto, ¿ah? Ese equilibrio de la isostasia busca la compensación, diferenciación de densidades entre las zonas continentales, zonas oceánicas, eso es distinto, ¿no? En cambio, acá en la erosión busca el equilibrio. ¿Por qué? Porque el equilibrio se da en dos momentos. La erosión hace esto, acuérdense. Por un lado, desgasta, desgasta, y por otro lado, acumula. ¿Ya? Desgaste, acumulación, desgaste, acumulación. ¿Tú te imaginas en la Tierra, en la superficie de la Tierra, todo que sea acumulación de sedimentos, todo sea acumulación? Ya, estaríamos, pues, no sé, ya en el espacio exterior. No es así, ¿no? O que todo sea desgaste y estaríamos en el centro de la Tierra, ¿no? Tanto desgaste. Y no es así, ¿no? Entonces, la erosión, a través de los agentes geológicos externos, realiza ese proceso de equilibrio en la superficie. Por un lado, está construyendo, elaborando, naciendo, edificando relieves nuevos por desgaste, y por otro lado, está generando relieves también nuevos, formándose o modificándose relieves por acumulación de sedimentos, ¿no? Entonces, la erosión tiene esos dos procesos importantes. Modela el relieve. Muy bien, Fabi. Entonces,
¿Qué significa? Dice, conjunto de fenómenos exteriores que modifican las formas de relieve creadas por la geodinámica interna. ¿Ya? No olvidemos que hay dos procesos, acabamos de ver el primero, meteorización y erosión. No vayas a pensar, profesora, primero acá hay solo meteorización y acá no hay erosión, no. Estos procesos se dan de manera continua, conjunta. ¿Por qué los separamos? Para entenderlo, para estudiarlo y entenderlo mejor. Para eso se da. ¿Ya? Ahora, ¿cuáles son estos agentes erosivos? ¿Cuáles son estos agentes geológicos externos que están modelando el relieve, están formando nuevo relieve, desgastando el relieve, acumulando relieve por otro lado? ¿Quiénes son? Los ríos. Los ríos acarrean, ¿no? Sedimentos de las partes altas a las partes bajas, ¿no? Erosionan los ríos, las olas, ¿ya? Las olas del mar, al chocar, erosionan. Las olas del mar también que traen sedimentos que depositan, ¿no? Los vientos hacen lo mismo, traen partículas, traen elementos de un lugar a otro, también desgasta el viento. Los glaciares también tienden a, cuando se derrite un poco, se desplazan y trasladan sedimentos, ¿no? Desgastan también. Las lluvias hacen lo mismo, ¿no? Entonces son agentes erosivos, ¿ya? Para yo hablar de erosión, tiene que haber tres fases. Si no hay estas tres fases, chicos, no es erosión, solamente queda en meteorización. Tienen que haber estas tres fases si no tenemos el proceso erosivo. El primero, ¿qué vamos a hacer nosotros? Vamos a ver que esta roca, por ejemplo, se está generando el desgaste, fragmentación o desagregación. Esta es la primera parte de la erosión. La primera parte es la fragmentación, desgaste, desagregación en pequeñas partículas. Acá, la roca se fragmenta, ¿no? Hay un elemento. Ahora, la pregunta es, profesora, ¿quién desgasta? Profesora, ¿quién desagrega? Profesora, ¿quién fragmenta? Pues los agentes geológicos externos son ellos. Ahora, ¿a quién ponemos acá? ¿Puede ser el viento? El viento. Puede ser la acción del río, también del río, ¿no? Puede ser la acción, en este caso, pues, de las olas, también, ¿no? O sea, son diferentes agentes que pueden generar que este relieve, esta roca, se modifique, ¿no? Se va a modificar en pequeños elementos. Fíjense ustedes acá, se está fragmentando. Primera fase. Segunda fase es el transporte. Tiene que haber un transporte, porque si no, quedaría en mismo lugar, sería meteorización. Tiene que haber un transporte. Ahora, ¿quién transporta? A ver, pregunto, chicos. ¿Qué agente geológico utilizarías tú, a ver, si fueras ahí el que maneja la naturaleza, para trasladar estas pequeñas roquitas que se han fragmentado, se han desagregado a otro lugar? A ver, ¿qué agente geológico usarías para trasladar estas pequeñas, ¿no? Pequeños, estos fragmentos rocosos que ya quedaron ahí, pero van a ser trasladados a otro lugar? A ver, dime, ¿qué agentes geológicos utilizarías tú si tú manejas la naturaleza, ¿no? A ver, llévalo tú, Iria, ¿no? A ver, ¿qué agentes geológicos externos por ahí? El viento, muy bien. El río también, muy bien. El viento, el río, ¿no? El hielo, claro. Todos estos agentes tienden a generar también, ¿qué cosa? Transportar estos elementos. Vamos a tomar acá el viento, ¿ya? Vamos a tomar acá el viento, ¿no? Fíjate el viento que hace. El viento traslada estos fragmentos rocosos y lo va, fíjense, a llevar a otro lugar. Y miren lo que está formando. Profesora, ¿qué es eso? Un montículo de arena. Ajá, ¿ya? Y estos montículos de arena lo encontramos a no más de 1 metro de altura, cerca de los litorales costeros, a los que nosotros vamos a denominar médanos. Quiere decir, ¿ya?, que ha habido una tercera fase, ¿ya? Esta tercera fase que es la depositación o sedimentación, ¿ya? Depositación o sedimentación. Y fíjense acá, vamos a ver, ya, vamos a ver que se ha formado un nuevo relieve, fíjense ustedes. Entonces, no olvidemos, para la erosión, 3 fases: desgaste, desagregación, transporte, depósito o sedimentación.
Hay 3 fases para la erosión, ¿ya? Ahora, ¿en cuál de estas fases se generan relieves? Se modifican relieves. ¿En cuál de estas fases hay modificación, no? Y formación de nuevo relieve. Es en la primera fase y en la tercera fase. Acá está el transporte simplemente que realiza un agente geológico externo para generar, ya sea en este caso, formar un nuevo relieve, por ejemplo, ¿ya? Solo por agentes naturales el hombre no interviene, no, agentes naturales, ¿ya? Si no estaremos hablando de ya no procesos geológicos, sino pues antrópicos, ¿no? Entonces acá solamente son agentes naturales. Yo dije eso de que imagínense que ustedes, eso, para que vean qué agentes son los que podrían trasladar esto si ustedes manejaran la naturaleza, ¿no? Entonces, una cosa es que yo, es muy distinto, una cosa es que yo lleve mis camionadas y mis toneladas de piedras para formar una playa, en este caso, pétrea, ¿no? Han visto playas cubiertas de piedra, ¿no? Eso no lo ha hecho la naturaleza, eso lo ha hecho el hombre, claro está, ¿no? Entonces, las playas comúnmente son, hay poco de rocas, pero más es arena fina, ¿ya? Es arena fina, ¿no? Entonces, acá este proceso son naturales, ¿no? Estos procesos son naturales. Increíble, ¿no? La naturaleza cómo es, ¿no? Cómo genera esta formación de relieves. Increíble. Pero bueno, entonces, ¿qué es lo que quiero que entiendan? Que en este proceso de erosión vamos a tener 2 procesos importantes. Uno, cuando este relieve se desgasta, miren acá, y otro cuando este relieve se ha formado nuevo, ¿no? Por ejemplo, ahí ya tenemos la formación de un médano. Entonces, lo que yo te dije, ¿no? Lo que yo te dije en un primer momento, la erosión busca 2 momentos, desgaste y acumulación. Y en esos 2 procesos hay formación, modificación del relieve. Si un relieve se ha formado por desgaste, ¿quién lo ha desgastado? Siempre desgasta en la erosión un agente geológico externo. En el transporte, un agente geológico externo. En la depositación, sedimentación, pues ahí un agente ha intervenido en ese proceso. ¿Ya? Entonces, si un relieve se ha formado por desgaste, quiere decir que ahí se ha formado por degradación. Acuérdate, desgaste, degradación. Ahora, si un relieve se ha formado, como el caso del médano, se ha formado por acumulación de sedimentos, entonces este relieve tiene un origen por agradación. ¿Qué significa gradación? Acumulación de sedimento. ¿Ya? Entonces esto se ha dado finalmente. A ver, ¿qué dirías? El médano se ha formado por un tipo de erosión. A ver, dice ahí Yamile, Miss, ¿el desgaste lo hace la meteorización? No, la meteorización es un proceso geológico, ¿ya? El desgaste lo hace ¿quién? Lo hace un agente geológico, en este caso externo, ¿ya? Puede ser la lluvia, el río, el hielo, en este caso las aguas subterráneas, son los que desgastan, ¿ya? El proceso, ¿ya? De fragmentar o descomponer, eso es meteorización, ¿ya? El proceso de desgastar la roca o descomponer la roca, eso es meteorización, pero en un solo lugar. Entonces, si hablaríamos solamente de descomponer de fragmentar la roca, hasta acá estaríamos hablando de meteorización, pues, ¿no? Nada más, ¿no? Pero viendo qué agente lo ha hecho, ¿ah? El agua de repente ha intervenido, ¿no? La temperatura, ¿no? Entonces tendríamos que ver, ahí sí, ser más específicos, ¿ya? Entonces, no confundamos. Siempre en la erosión hay que tener también en cuenta eso, que los agentes geológicos externos están modificando esto, ¿ya? Entonces, chicos, díganme, ¿un médano se ha formado por un tipo de erosión? A ver, ¿cuál sería tu respuesta? El médano se ha formado por un tipo de erosión eólica. Muy bien, Cristian, ¿ya? Eólica, muy bien. ¿Qué dice Cristel? Miss, ¿podría repetir sobre la degradación y agradación, por favor? Eólica, muy bien, eólica, eólica, eólica. Mira, ¿cuándo vas a recordar que es degradación? ¿Cuándo vas a recordar que es degradación? Cuando este relieve, porque esta roca pues formaba un relieve, ¿no?
y ha habido un agente geológico que lo ha modificado, lo ha desgastado, o sea, lo ha fragmentado en pequeñas partes, ¿no? Entonces, cuando veas eso, quiere decir que este relieve se ha formado por degradación, o sea, por desgaste, ¿ya? En cambio, si tú ves un relieve donde ha habido acumulación de sedimentos, depósito de sedimentos que han venido de otro lugar, ha habido un agente geológico que ha traído y ha formado esto, ¿no? Entonces, este relieve se ha formado por agradación. Muy bien, y ahí me están diciendo, por ejemplo, ¿no? Por ejemplo, me dicen, profesora, me dicen que el médano es un tipo de erosión eólica. Correcto. ¿Por qué eólica? Porque el viento trajo estos montículos y formó este montículo conocido como médano. Ahora, como es una erosión eólica, tiene que tener un origen. Quiere decir, queremos saber este médano, ¿qué origen tuvo? ¿Se formó por desgaste o por acumulación de sedimentos? Entonces, o tú vas a elegir degradación o agradación. Obvio, pues si el viento ha traído y ha depositado, y te van a decir, pues en una pregunta que ha habido depósito, ¿no? Acumulación de sedimentos, te van a decir esas cositas. Entonces, si te están diciendo y tú estás sacando, esto es, acá este relieve no se ha formado por desgaste, o sea, no ha habido destrucción del material rocoso, no, 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 si no ha habido acumulación de sedimentos, entonces el médano tiene un origen por acumulación de sedimentos y por lo tanto es agradación. ¿Ya? Es agradación. Bueno, chicos, esto es un ejemplo que yo siempre he tomado para ustedes. Espero que no se lleguen a confundir porque esto no está dentro del PPT que presenta el Centro PRE, pero si fuera una clase presencial yo dibujaría esto igual, ¿no? En la pizarra explicaría, ¿no? Para todos ustedes si es una clase presencial. Pero como no es clase presencial y ya más fácil del virtual, ya todo está dibujado, ¿no? Más rápido, ¿ya? Entonces, se incluirá en lo que es la meteorización porque también es la ruptura. Claro, en un primer momento, Cristel, ¿no? En un primer momento aparece como meteorización porque es la fractura, ¿no? Hasta ahí uno diría que es meteorización, pero dependiendo, ¿no? El agente que interviene para fragmentar, ¿ya? Eso sí hay que tenerlo en cuenta. Eso ya tiende a ser ya más estudios geológicos, ¿no? Específicos cuando uno quiere, pero sí la mayoría coincide que en una primera fase de la erosión, por ejemplo, cuando hay desgaste, fragmentación, se produce pues lo que es la meteorización también, ¿ya? Pero no olvides que para hablar de erosión tienen que estar las tres fases, tres. Si no están las tres, no hay erosión. Vamos al PPT ya oficial, ¿ya? Entonces, vamos, procesos erosivos. Por eso te digo, hay uno, hay dos y hay tres partes, tres procesos. ¿Ya? Hay tres procesos. La primera es la desintegración o desgaste, ¿no? Lo que te mencioné. Hay otros sinónimos también que se utilizan, como ya lo dije. El segundo es transporte o acarreo. Esa palabra de acarreo ha venido en preguntas de examen también, chicos. Entonces a ti cuando te dicen acarrean los sedimentos, ¿no? Acarreo, o sea, había transporte de sedimentos. No olvidemos. Y sedimentación o depósito, que eso es más, de repente, más fácil de recordar. Muy bien, la desintegración o desgaste arranque del material por los distintos mecanismos. O sea, arranca, ruptura, fractura del material rocoso. Y esto se asocia a las zonas altas, montañosas, ¿no? El caso de los ríos que arrancan, las aguas arrancan estos de las zonas altas a las zonas bajas y se traslada a través de las aguas del río. El río es el que transporta estos materiales, ¿no? Material erosionado y finalmente, si viene del río, finalmente, ¿dónde desemboca el río? En el mar y los depósitos se dan en la zona, en este caso marina, ¿no? Formando estas cuencas sedimentarias, como se dice, ¿no? Entonces, en un primer momento va así, el río acarrea, transporta los materiales. Y tenemos el tercer proceso, que es la acumulación de materiales erosionados hacia las zonas bajas necesariamente, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que cuando hay sedimentación, en algunos casos, en esta tercera fase de la erosión, es donde se menciona, por ejemplo, el proceso conocido como diagénesis, ¿ya?
No sé si habrán escuchado ese término, diagénesis. Profesora, ¿y eso qué es? La litificación de las rocas, ¿no? Litificación de las rocas. O sea, por un proceso de sedimentación se puede realizar esta litificación de las rocas, sí, lo que luego se va a denominar como las rocas sedimentarias. O sea, las rocas sedimentarias tienen un origen en el proceso de diagénesis, ¿no? Y cuando hablamos de las rocas ígneas, por ejemplo, estas rocas ígneas se forman por el enfriamiento del magma, que posteriormente emergen a la superficie, ¿no? Pero las rocas sedimentarias son por acumulación de sedimentos que van a generar una compactación a lo que se conoce como litificación. Entonces, todo ese proceso, ¿cómo se llama? Diagénesis. Y este proceso de diagénesis se realiza justamente en esta tercera fase de los procesos erosivos, ¿no? En las zonas bajas, donde hay acumulación de sedimentos, finalmente, ¿ya? Entonces, si escuchan este término, ya saben lo que significa con el proceso geológico, ¿no? Diagénesis, litificación de las rocas, que luego pueden formar rocas sedimentarias, ¿ya? El proceso de erosión da paso a la formación de relieves por degradación y agradación. Es lo que ya les mencioné. ¿Qué cosa es degradación, chicos? A ver, una palabra que te recuerde degradación. A ver, una palabrita que te recuerde degradación. ¿Qué recordarías? A ver tú. A ver, degradación. ¿Qué será degradación para ti? Una palabra. Muy bien, Cristian. Cristel, muy bien. Desgaste. ¿Ya? Desgaste. Y agradación. A ver, ¿qué te recuerda la palabra agradación? Acumulación. Muy bien, ¿no? Acuérdense de eso, chicos. Que si les viene una pregunta esta semana, pues ustedes puedan responder correctamente. Vamos a los, muy bien, Damaris también, a los ejemplos, ¿no? ¿Qué tipo de erosión vamos a ver? Erosión fluvial. ¿Fluvial qué es? ¿Río o lluvia? A ver, muchos confunden, ¿no? A ver, erosión fluvial. ¿Quién está erosionando acá? Y lo están viendo en el gráfico también, ¿ah? A ver, esto creo que los ríos, pues, ¿no? ¿Y las lluvias? ¿Qué serán las lluvias? ¿Qué tipo de erosión cuando realizan las lluvias, el desgaste o la acumulación? Todo agente geológico externo, ya sea desgasta o acumula, cualquiera de las dos, y forma diferentes relieves, ya sea desgastando o acumulando. No, muy bien, pluvial, muy bien, Fabricio, pluvial. P, solamente pudo escribir P, Ángel. Muy bien. Entonces, miren acá, chicos, erosión fluvial, acá el agente erosivo es el río, ¿no? Uno es la degradación, quiere decir que estos relieves se han formado por desgaste, el caso de los meandros, el caso de los valles en B. En el caso de la gradación, quiere decir que estos relieves se han formado por acumulación, el caso del delta, el caso de las terrazas, ¿ok? Entonces, vamos acá. En el caso de los valles en B, fíjense que estos sistemas de montañas han sido cortados por un río, ¿no? Y estos ríos simplemente han desgastado esta superficie baja, pero no han abierto la montaña, ¿no? Entonces, por eso que genera la formación de un valle, pero así, ¿no? Así, no tan abierto, sino estrecho. Por eso hablan de los valles en B, ¿ya? Y este tipo de valles podemos encontrarlo en las zonas transversales de las costas, por ejemplo, la costa peruana, valles transversales en la parte del curso alto, por ejemplo, ¿no? Los meandros, chicos, ¿dónde hay meandros? Miren, estas sinuosidades de los ríos en forma de serpentín. ¿Por qué se forma esto, no? Por desgaste, profesora, sí. El caudal es tanto del agua que empuja y desgasta la superficie y genera, por otro lado, a desdoblar el recorrido del curso, ¿no? Del río. Selva baja, muy bien. Uy, este salón me gusta. ¿Ya? Entonces, formación de meandros está asociado a lo que es la erosión fluvial por degradación. ¿Ya? Muy bien, selva baja.
Y a gradación delta. Delta, ¿se acuerdan que era un delta, chicos? A ver, ¿qué es un delta? ¿Un delta es una forma de un río o la desembocadura de un río? A ver, ¿qué cosa será un delta? ¿Es la forma del río o la desembocadura de un río? ¿Qué será? ¿No? Río con varias desembocaduras, desembocadura, desembocadura. Claro, es la desembocadura del río, ¿no? Bueno, que se abre como una especie de bracillo, ¿no? Este delta se ve medio raro, pero sí, como que fuera a desembocar en varios lugares. ¿Por qué se da esto? Esto debido a que hay mucha acumulación de sedimentos, generalmente porque los ríos tienen mucho caudal, y cuando hay mucho caudal quiere decir que hay mucha cantidad de agua o volumen de agua en su desembocadura y hace pues que acarreen más sedimentos, ¿no? Y estos sedimentos cuando llegan al mar no es que se disipan en el mar, ¿no? Sino que tienden a acumularse justo en su desembocadura, ¿no? Y generan a formar incluso islas, islotes en la zona. Y poco a poco van generando cerrar esta zona de desembocadura, pero ahí salen y forman así una especie de bracillo, ¿no? Esto se conoce como delta. Esto es por agradación. Tenemos un río en delta, nosotros, chicos, tenemos un río en delta, ¿o no? ¿O no hay deltas acá en el Perú? Sí, no, hay uno. Sí, hay un río en delta. Ya, claro que sí. Tumbes, claro. Geraldín, ¿no? Ahí también Arco del Arco, Núñez del Arco, Ángulo Núñez del Arco, no leo tu nombre. No, ahí también Tumbes, claro, Tumbes, chicos. El único delta del Perú. Bueno, acá, las terrazas. Profesora, yo veo esa terraza más seca, profesora, sí, no, creo que no ha sido la foto más adecuada, pero las terrazas se dan por depósitos aluviales, ¿ya? ¿Qué significa? Que el río viene, a veces crece en caudal y se desborda, ¿no? Y cuando se desborda, ¿qué deposita? A lo largo del curso, cuando ha desbordado y ha dejado pues ahí, ¿no? Sedimentos, pues se van a acumular estos sedimentos y van a formar especie de terrazas, así, muy cerca del cauce de los ríos, ¿no? Y generan a formar estas famosas terrazas fluviales, ¿ya? Terrazas fluviales, ¿listo? Entonces estas terrazas son utilizadas para la actividad agrícola, porque están ricos en sedimentos, ¿no? Justamente que hacen que estos suelos sean productivos. En la selva alta, por ejemplo, tenemos este tipo de terrazas aptas para la agricultura, ¿ya? Acá está pues el médano, mira. Acá está el médano, mira. Este es el médano. Oh, profesor, un médano, sí, no es un montículo de arena. Hay un poquito más grande, ¿no? Que están un poquito más cerca de los litorales costeros encontramos estos médanos. No se te ocurra dar una patadita al médano, ¿ah? Porque en el interior de estos médanos hay incluso rocas, rocas pequeñas, ¿no? ¿Esto para qué? A partir de ahí han captado, pues los vientos han acumulado, al chocar con ellos, han acumulado estos elementos y han formado estos montículos. Ya no se te vaya a ocurrir, ay, voy a darle una patadita al médano, lo destrozo, que la naturaleza lo haga de otra vez. No, pues a la naturaleza te castiga. ¿Ya? Sí, 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 cuidado con estar viendo médanos y ahí pues, te tiras en el médano, tampoco. Esto es por degradación, esto ya lo explicamos. Ahora, por degradación también tenemos que, más que nada, el viento tiende a desgastar la roca, sí, ¿ya? Y un ejemplo, por ejemplo, ahí les han puesto un pedestal, ¿no? Es como una especie de roca desgastada en la parte baja y en la parte alta tiende a generar ser casi con la misma estructura. Y si te das cuenta por el paisaje, este tipo de erosión lo encuentras en zonas frías, altoandinas, por ejemplo, ¿no? Los bosques rocosos que tenemos nosotros, Guayay, por ejemplo, ¿ya? Que actúa el viento y generando estas diferentes geoformas, ¿no? Que unos lo asocian pues a ciertos animales, estructuras que el viento modela, ¿no? En estas superficies andinas, ¿ya? Eh, y también la erosión marina, degradación, desgaste, formación de ensenadas, ¿ya? Miren, acá les han puesto, y esto yo sí lo corregí, acá está, miren, esto de una albúfera. Una albúfera es una especie de laguna, ¿ya? Esta albúfera está muy cercana, si tú ves acá, 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 por acá, en la manito, oh, la manito, está el mar,
¿no? Y muy cerca de esto están estas albúferas, miren, que son como lagunas grandes, ¿no? Que donde ha habido infiltración de agua, sobre todo, ¿ya? Depósitos de agua, ¿no? Pero salobres, tanto de aguas en algunos casos saladas y algunos casos dulces, o la mezcla de los dos cuando se dice salobres. Cuando escuchas el término salobres es que han mezclado estas dos aguas. Y esto está asociado más porque tiene un origen más ecológico, una albúfera, les diré, ¿ah? Pero está asociado más a gradación, ¿ya? Está más a gradación. Si te viene en una pregunta, esto es la respuesta, a gradación, por favor. Y en tu material también de teoría está, ¿ya? Una albúfera está más asociada a lo que es a gradación. Igual que la playa, ¿no? Hoy ya viene el verano. Ya viene el verano, ¿ya? Oh, profesor, el verano. Hoy, ¿alguien recuerda este paisaje? ¿Dónde es? A ver, ¿dónde es este paisaje? ¿Lo conocen? Si son de acá, chicos, o de dónde son, ¿ya? ¿Alguna vez han pasado por este lugar llamado Gris, por ahí? Estamos hablando de qué zona. Recuerdas, mal llamado, ¿no? Mal llamado, porque no ven por ahí nada verde, ¿no? Bueno, una zona desértica como de nosotros, no, pues esto es la famosa Costa Verde, ¿ya? Creo que este chorrillo, no salgo de mi casa. Oh, Fabricio, no te preocupes, te doy las vibras para que ingreses y de una vez salgas, ¿ya? La Costa Verde, claro, por ahí, ¿no? Ahí está. Bueno, esta arena que tú ves acá no es que lo ha traído el municipio, ¿no? Eso no. Las playas son estas extensiones grandes de superficie que se han dado en el litoral costero, producto de la acción de las olas. Las olas depositan, depositan, ¿no? Es por eso que tú ves restos incluso orgánicos, restos ahí de animalitos, conchitas, profesora, también, ¿no? Todo eso se va degradando y finalmente pequeñas partículas que el agua trae y lo deposita con las olas, ¿ya? Con las olas. Y tenemos los tómbolos, miren estos tómbolos, es cuando una isla o islote se une al litoral a través de una situación de tierra, de una acumulación de tierra o depósito que han hecho las olas del mar. Entonces ha habido acá dos corrientes contrarias, acá ha habido dos corrientes contrarias marinas que han depositado arena y conforme ha pasado el tiempo, han solidificado y han unido el litoral con esta isla o islote, ¿no? Es lo que se conoce como un tómbolo. Entonces, albúfera, tómbolo, playa es por gradación y degradación es una ensenada, que es una entrada parecida a una bahía, pero más pequeña, ¿ya? Eso es una ensenada, la entrada del mar hacia la zona del litoral, pero en este caso más pequeña. ¿Para, para qué me río si yo tampoco? Oh, porque oh, no se pongan tristes, chicos, no, 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 ¿ya? Y acá les dejo algo. Por ejemplo, esto de las diferencias, todo es por degradación. Claro, ya saldrán el día del examen, dice, se dan aliento entre ustedes, chicos. Qué bueno, ¿ya? Miren acá, ¿ya? Miren acá. Tenemos Golfo, que son entradas del mar hacia el continente de mayor a menor proporción, ¿ya? Por degradación. Golfo, bahía, ensenada. Lo que acabamos de ver en el gráfico ensenada, ¿ya? Entonces, las bahías, ¿no? Conocidas como acá se establecen los famosos puertos, ¿no? La actividad pesquera se realiza en las bahías. Golfos en el Perú no hay, es de mayor proporción de entrada, ¿ya? Lo que tenemos en el Perú son bahías, ensenadas, eso sí, las ensenadas también conocidas como caletas, ¿ya? Y lo contrario sería la salida, ¿no? Ahí está, en mayor proporción del continente hacia el mar, península, en menor proporción lenguaje de tierra, punta, ¿no? Y en un recodo conocido como cabo, ¿ya? Península, punta, cabo, va de menos a más, ¿ya? Y el tómbolo, que ya les expliqué, es la unión de una isla con un islote, y finalmente tenemos ahí con el litoral. Y un estrecho, ¿qué cosa es el estrecho? Miren, tierra, tierra, une mar y mar. O sea, un estrecho une dos zonas continentales con dos zonas marinas. Ya, acá, con dos zonas marinas. ¿Ok? Ahora, por ejemplo, díganme
un estrecho que ustedes conocen, que lo han visto hasta en historia, ¿no? Poblamiento americano, por ahí habrán visto. A ver, ¿qué Estrecho de estrecho es? Bering. Bering, pues, ahí está. A ver, ¿qué conecta Bering? Asia con América, Océano Glaciar Ártico y Océano Atlántico. ¿Se dan cuenta? ¿Ya? Entonces, otro estrecho, chicos. Otro estrecho. A ver, ¿qué se acuerdan? A ver, uno que llegó por acá, los viajes que realizaron en el sur, te vas por la Patagonia ahí, más al sur, a ver, Magallanes, claro, Pacífico, Atlántico, ¿no? Ahí está también una conexión importante, el estrecho de Gibraltar, que conecta lo que es Europa, África, el Mediterráneo y el Atlántico. Ahí está, ¿no? Ahí está. Muy bien, chicos. Vamos, de frente, vamos otro, erosión glaciar, ¿ya? Glaciar, el hielo, desgasta, sí, ahí tenemos la degradación, el desgaste formando un abra, un valle en U. Profesora, el hielo desgasta, sí, desgasta, ¿no? Erosiona la superficie, esto es un proceso geológico, ojo. Quiere decir que un abra, por ejemplo, si tú tienes un sistema de montañas, estas dos montañas se han formado de esta forma, ¿ya? ¿Y qué sucede? Que la acción del hielo va desgastando a las partes bajas. Desgasta, desgasta, desgasta. Entonces, llega un momento que nosotros que estamos en la costa, por ejemplo, ¿no? Queremos viajar a la sierra y cuando nos vamos, queremos ir a la sierra, nos tocamos con la cordillera. Pero, ¿qué hacemos? ¿Subimos la montaña, profesora, y bajamos por el otro lado la montaña? No, no hacemos eso, ¿ya? ¿Qué ha pasado a lo largo del tiempo? Hemos encontrado que en estos procesos geológicos el desgaste ha sido continuo y hemos visto montañas así, ¿no? Montañas que tienen una especie de canal, así, ¿ya? Tú las ves así altas las montañas, acá hay otras montañas para atrás, ¿no? ¿Y qué ha pasado? Que en la parte baja de estas montañas hay como una especie de canal, o sea, ha habido un desgaste entre una y otra. Entonces, ¿qué ha hecho el hombre? El hombre ha construido carreteras en esta zona. ¿Para qué? Para unir una región con otra región. Entonces, esto nos permite cruzar toda la cordillera, vos. Y ya no estar subiendo, bajando, ya no. Utilizamos estas abras, por eso el nombre, pasos o abra. Ahí está Anticona, muy bien, Cristel, ¿no? Entonces, eso ha hecho, por ejemplo, en estas zonas montañosas. Con estas zonas montañosas encontramos un canal. ¿Qué hacemos? Construimos carretera. Si te quieres ir, por ejemplo, de Lima a La Oroya, pasas por el Abra de Anticona, ¿no? Y cuando viajen, chicos, miren, no estén mirando tanto su celular, miren los paisajes y van a ver lo impresionante que es estar entre una montaña y otra montaña y en el medio de la carretera, ¿no? Y los valles en U también, esto es de origen glaciar, ¿ya? Los valles en U están a más de 3.300, son no otra cosa que los valles interandinos, ¿ya? Estos son los valles interandinos. Son amplios, así, amplios, no son como los valles en B que son estrechos, así chiquitos, no. Estos son amplios, es por eso la mayoría de la población andina se ha sentado en este tipo de relieves. Increíble, ¿ya? Y por agradación, ¿qué quiere decir? Ahí tenemos, por ejemplo, las famosas morrenas, ¿ya? Por eso es que, mira, las morrenas son como lomas, ¿ya? Son como lomas pequeñas, profesora, de arena y encima está cubierta de hielo. No. Estas morrenas, la particularidad de estas lomitas es que están cubiertas todos de piedra. Piedra, 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 piedra. Entonces, tú subes estas lomitas, son piedras, rocas, y pueden estar cubiertas de hielo también, ¿no? Y estas las encuentras en las bases de los glaciales. Ahora, ¿cómo se formó esto, profesora? Esto ha venido de la parte alta, este hielo que se derrite, ¿no? Se desplaza y traslada, ¿no? Estas rocas a la parte baja y lo acumula en forma de loma, ¿no? Y si lo queremos ver más cerca, ¿cuál sería? Sería estas de acá, pues, ¿no? Estas de acá que voy a señalar, voy a agrandar el gráfico. Estas son las morrenas, ¿no? Las pequeñas morrenitas, ahí. Ha habido el desplazamiento de hielo, miren lo que se ha formado ahí, montículos, ¿ya? Las morrenas, ¿ok? Muy bien, ahora, también tienes ahí lo que se conoce, a ver, los drumlins. Miren, este tipo de drumlins, dicen, también es de origen glaciar. Estamos hablando de montículo pequeño de laderas lisas, ¿ya?
y en algunos casos tiene forma de una ballena acostada. A veces los drumlins tienen a tener estas formas pequeñitas, pequeñitas, lisas, lisas, lisas. Por ahí dicen que un conjunto de drumlins forman morrenos, ¿ya? Pero estas no, porque estas están, por ejemplo, aisladas, ¿no? De forma lisa, ¿no? Por ahí algunos he escuchado que algunos dicen conjunto de drumlins forman morrenas. No, porque los drumlins solamente estamos hablando de montículos pequeños, ¿ya? Y la característica es que tienen laderas lisas, ¿ya? Laderas lisas. Y esto se da también por acumulación de sedimentos por origen glacial. Y erosión cárstica. ¿Qué quiere decir cárstica? Estamos hablando de las aguas subterráneas, ¿no? Estamos hablando, por ejemplo, de la formación de cavernas, ¿ya? Estas cavernas, bueno, que se producen por la disolución, esto en la parte interna, ¿no? De las rocas calizas. ¿Y esto debido a qué? Esto debido a la acción de las aguas internas que se combinan con el dióxido de carbono, pues, ¿no? Que se combinan con el óxido de carbono, hacen que estas aguas tiendan a ser un poco más ácidas y desgasten el interior de la superficie y formen estas cavernas. Ahora, dentro de las cavernas se producen y se generan lo que es, por ejemplo, las estalactitas, las estalagmitas y el estalagnato. Si tú ves el techo, ¿no? Son como una especie de conos, ¿no? Esto se da por acumulación porque van goteando, acumulando, acumulando, acumulando hasta formar una especie de cono, ¿no? ¿Y qué sucede? Esto es el techo conocido como la estalactita, ¿ya? Ahora, ¿qué sucede? Acá se acumula el sedimento, se va desgastando. No sé si alguna vez han entrado a una caverna que cae agua del techo, ¿no? Ese es un agua de tipo ácida que justamente cae en el piso y también se acumula el desgaste que genera. Bueno, ahí va acumulándose, acumulándose en el piso y esto vendría a ser la estalagmita. Llega un momento que los dos se unen, ¿no? Estalactita y estalagmita, que forma un estalagnato, que es una columna interna en la caverna, ¿ya? Una columna interna en la caverna. Y la erosión pluvial, en este caso estamos hablando de la erosión de las lluvias por degradación, las cárcavas. Las cárcavas se producen, en este caso, por un flujo de agua. Estamos hablando de las lluvias, pero tienen que ser lluvias fuertes. No sé si alguna vez ustedes han visto que llueve, 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 ¿ya? Y de pronto ves que ya sea en los cerritos o si ha estado en la sierra, comienza a correr agua, formando como surcos, ¿no? Surcos, surcos, y en el suelo también surcos, surcos, como que se forman riachuelos y cuando se seca y pasa la lluvia, deja una especie de canal seco, chiquito, ¿no? Y varios, y varios, y varios, y varios. Esas son cárcavas pequeñas, ¿ya? Cárcavas, que conforme van pasando el tiempo van erosionando y formando ya superficies más desgastadas, ¿no? Es producto de las lluvias, las cárcavas. Y la gradación, los abanicos fluviales que vendrían a ser de los ríos, estos son de las lluvias a los que se conoce como coluviales, ¿ya? Abanicos coluviales que se forman por depósito, acumulación, por la escorrentía que producen las lluvias de forma horizontal hacia las zonas bajas. Creo que este gráfico es mejor, ¿ya? ¿Por qué? Porque asemeja un abanico abierto y en la parte alta que ha llovido, hay escorrentía, ha habido escorrentía de agua, ha habido acumulación y se forma esta especie de abanico abierto. Y esto debido a que por acá no pasa un río, ¿no? Esto es producto de las lluvias, ¿ya? Esto por eso el nombre, abanicos coluviales, ¿ya? Están los abanicos coluviales. Muy bien, chicos, esto sería la semana número 4. Esto sería la semana número 4. El ejercicio número 1 es más fácil. A ver, les deseo que le venga una pregunta así para ustedes, ¿ah? A ver, ¿cuál sería la respuesta acá? A ver, ¿cuál sería la respuesta de esta pregunta? Casita, dice Fabricio. Y eso es correcto. ¿Por qué? Porque estamos hablando de desierto. Mira, te dan un desierto.
40 grados y en la noche menos 20. Oye, acá 40, superan los 40. Uy, nosotros con 30 grados ya no estamos muriendo en Lima, imagínate, más de 40. Y menos 20 grados, uy, peor, no. Mucho calor, mucho frío, termoclastia. ¿Qué elemento, qué agente? La temperatura. Muy bien. Chicos, están a la puerta del ingreso. Bueno, vamos con esta pregunta. Es la segunda que voy a responder. Las demás, chicos, para ustedes también. Ya al final pongo las claves. Cusco se ubica en la montaña de los siete colores. En ella, o Vinicunca. En ella se aprecian diferentes estratos que fueron producto de la erosión causada por diferentes agentes que fueron trasladando los minerales del continente hacia el mar. Mira, si uno lee así nomás, ya uno pasa la pregunta, ¿no? Entonces ahí viene la comprensión lectora también que debemos manejar, ¿no? Todo sanmarquino debe manejarlo. En Cusco, montaña de los siete colores, muy bien, en ella se aprecian diferentes estratos. Claro, los diferentes estratos que tiene esta montaña que nace colorida, turística, etcétera, que fueron producto de la erosión causada por diferentes agentes, ¿no? Que fueron trasladando los minerales del continente hacia el mar. Pregunto, ¿quién traslada o qué agente geológico traslada minerales, así chiquititos, del continente hacia el mar? A ver, ¿quién será el que traslada? Entonces uno ya va viendo qué puede ser, ¿no? Dice, este plegamiento, o sea, profesora, ¿quién es el plegamiento? La montaña, pues, es un plegamiento. Ah, los ríos, muy bien, ahí está, ¿no? Por ahí dice, ah, la D, dice por ahí. Me han dado la clave ya. El plegamiento es, con el paso del tiempo, fue adquiriendo sus colores llamativos a causa de la oxidación. ¡Oh, oxidación! ¿Quién oxida? A ver, ¿qué procesos de oxidación? De sus minerales y la acción del agua en la zona. Oh, por ahí ya me están dando las claves. Y eso es correcto, clave D. Ya, la clave D. ¿Por qué? El tipo de erosión que también intervino en el traslado de sedimentación es fluvial, claro, es el río, pues. Y te está diciendo acá, traslado de minerales del continente es el río. La meteorización química, claro, correcto. ¿Ya? La formación de esta montaña fue producto de movimientos epilogénicos. Mira, si marcas esto verdadero, es como que ya no sé qué decirte, ¿ya? Y antiguamente Vinicunca formó parte de una cuenca, así es, correcto, ¿no? Sedimentación, acumulación, clave de, chicos, ¿ya? Perfecto, muy bien, chicos. Y esto es para que jueguen los gráficos un poco, lo tienen y fácil para realizarlo. Esta es la clave de la semana 4 de geografía. Ahora sí, nos vamos a la semana de educación cívica, donde también tenemos que hablar todo este tiempo que nos queda acerca de lo que vendría a ser, ya hoy no se va, ¿dónde está? Descartar. Ahí está. Vamos entonces a nuestro material de educación cívica. ¿Se ve el material, chicos? Por favor, comprueben si se ve o no se ve. Por favor, ¿se ve? ¿No se ve? ¿Sí? Ok, muchas gracias, chicos. Vamos a empezar entonces. ¿Qué vamos a ver hoy día? Vamos a ver la ciudadanía, los derechos, los deberes, mecanismos de participación ciudadana, derechos de participación ciudadana, derechos de control ciudadano. Profesora, ¿yo como ciudadano puedo controlar a las autoridades que elijo? Sí, ha habido modificación de las normas y hoy en día un ciudadano lo puede hacer. Pero solito no puede hacerlo. Tiene que tener una referencia de firmas, ¿no? En porcentaje. Entonces, vamos, semana número 4, vamos a ver la ciudadanía. Pregunto, ¿cuándo eres un ciudadano? A ver, ¿cuándo se te considera como un ciudadano? Antes no, pues no, eres niño, adolescente, estás en la convención del niño, sobre los derechos del niño, el Estado te protege, los menores de edad no cometen delitos, cometen faltas. ¡Ay, qué rico!, ¿no? Entonces, hasta ahí todo bien, ¿no? Cuando eres mayor, tienes 18 años, ¿ya? Adquieres la condición jurídica, política que se adquiere al cumplir los 18 añitos. Profesor, entonces yo cuando cumplo 18 añitos ya soy un ciudadano, sí, pero para eso, ¿ya? Pero para eso, el requisito importante es que tienes que estar inscrito en el sistema electoral y tener la obtención de tu DNI. ¿Cuál es el organismo que emite los DNIs en el Perú?
A ver, ¿qué organismo es el que emite los DNIs en el Perú? ¿No? Los 18 añitos, Cristian, sí. Algunos ya por ahí ya se acercan a los 18, ¿no? La RENIEC, muy bien, la RENIEC, ahí está, ¿no? Registro Nacional de Identificación Nuestra. Muy bien, entonces, jóvenes, les pregunto una cosa, ¿por qué hay jóvenes de 16 años que pueden ir a votar? La ciudadanía se adquiere a los 18. ¿Por qué hay jóvenes de 16 años que van a votar? ¿Qué pasó? Profesora, ¿hay alternativas para yo poder votar antes? Es que sí, sí las hay formas también, ¿no? Pero ¿por qué hay jóvenes que votan a los 16 años? ¿Debido a qué? ¿No? Casos especiales. Profesora, no me puedo imaginar. ¿Y saben qué? Les doy un dato. Hay más mujeres que hombres. ¿Qué pasa, chicas? No se pasa. ¿Ah? Sí, hay más mujeres que hombres. Emancipación es una de ellas. Mira, tú puedes ser padre ahorita, ¿ah? Tú puedes ser padre ahorita, ahorita puedes ser papá, ¿ya? Eso no significa pues que vas a ir a votar, ¿no? No, 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 nada que ver, no, nada que ver, ¿ya? ¿Saben? Lo que pasa es que muchos de estos niños van a votar, una que se han generado la emancipación y saben cómo logran esa emancipación y ya adquirir esa condición de ciudadanía y responsabilidad para ellos mismos es cuando firman un acta conocida como matrimonio. Pero que ustedes no hagan eso, ¿ya? No, no, no hagan eso, chicos, no hagan eso. Entonces, no es que sean padres, porque hay niños que son padres, hay de 12, 13 años. El hecho de ser padres, ¿quién cría al hijo? Tu mamá, pues tu mamá, tu papá está criando el hijo, tú no. Tú no has dejado ni ser niño y ya estás siendo padre. Entonces, ahí los papás son los que asumen la responsabilidad. Pero cuando ya te casas, ya obtienes esta independencia. ¿Ya? Entonces, no, pues no, chicos, no se van a casar a los 18 años, los 16 años. Pues. No, eso es fracaso. No. Cásense primero con su profesión. ¿Ya? Sean responsables con ustedes mismos. Quiéranse a ustedes mismos. Ya después vendrá lo que tenga que venir. ¿No? Pero eso del matrimonio es algo que se da. Y puede pasar, puede pasar. Profesora, ya soy ciudadano, ya soy, ay, profesora, yo le he dicho a mi mamá que me voy a ir de la casa ni bien cumple los 18 años. Yo si fuera tu mamá, yo te diría, mira, hay tantas maletas, puedes irte. Yo feliz que te vayas, de verdad, ¿ya? De verdad aprovechen el hecho que a ustedes los apoyen sus padres, que están apoyándoles para que ustedes sean algo mejor de acá a un futuro. De verdad, eso se debe agradecer grandemente, ¿ya? Porque qué más, no sea mala, qué más que, ¿no? Que alguien me diga a mí, ¿no? Mi hijo o mi hija me diga, ¿sabes qué, mamá? Me voy a cumplir 18, me voy, nunca me vas a ver. Yo digo, ay, mejor, chau, mira, esta es la puerta. ¿Sabes por qué te va a decir eso tu mamá, tu papá? Porque sabe que vas a volver, vas a volver, te vas a volver. Cuando eres menor de edad, te protegen. Cuando eres menor de edad, de repente lo que cometes la responsabilidad lo tienen tus padres. Cuando eres mayor de edad, ya tú eres responsable dentro de la sociedad. Adquieres una condición jurídica política donde tú cometes un delito, tú asumes el delito, ¿ya? Tú asumes el delito. Entonces, ante esta situación, uno adquiere, cuando eres ciudadano, adquieres deberes y derechos. A todos les gustan los derechos, pero no les gustan los deberes. Eso sí es cierto. Entonces, ¿qué va a pasar acá, chicos? Pues por fin, como ya cumples los 18 años, tu opinión importa. O sea, en la sociedad, tu opinión importa. ¿Ya? Profesor, ahora me van a escuchar, sí, ahora te van a escuchar como ciudadano, porque tu voto tiene validez. Tu voto hay que captarlo. Vas a poder formar parte de movimientos, partidos políticos, por ejemplo, donde vas a poder elegir y ser elegido como autoridad en esta sociedad. Profesora, entonces, yo también diría, lárgate, dice, aún no me puedo ir. Ah, bueno, entonces, ¿qué va a pasar? Ya cambia tu situación jurídica política. Ya no eres dependiente de papá. ¿Ya? Es por eso que nosotros tenemos en el Código Civil esta capacidad jurídica donde hablamos de la capacidad de goce, que tiene que ver cuando tú, esta capacidad de goce de tus derechos la adquieres plenamente con el nacimiento, ¿no? Una vez que naces, la actitud que tiene el sujeto de ser titulado de derechos y deberes. Pero la capacidad de ejercicio quiere decir que cuando la adquieres, cuando cumples la mayoría de edad, ¿ya?
Es la aptitud que tiene el sujeto para ejercer personalmente sus derechos y deberes. Por eso, cuando tú vas a ir a la universidad a inscribirte, cuando ingreses, ¿no? De repente tú te ves hasta menor de 18, ¿no? Te ves como 16, ¿no? Y tu papá, tu mamá, la mamá, ¿no? Siempre te acompaña, ¿no? Hijito, ¿cómo es posible? Estoy llevando su desayuno, ¿no? Su lonchera. Y el hijito haciendo la cola para la matrícula. Y ven a la mamá que quiere matricular a su hijito. Ya no, chicos, ustedes tienen que ir solos. Es por eso que no hagan pasar vergüenza a su mamá. Los van a sacar a sus papás. Así, por favor, él es mayor. ¿Cuántos años tiene el niño? 18, acaba de cumplir ayer. Ya, pues suficiente. ¿Para qué? Para que él esté solo, solo, sola, ¿ya? Para que haga sus trámites sola, ¿ya? Entonces ahí va a tener que retirarse a la mamá y la mamá, hijito, pero WhatsAppéame, hijito. No, no, no. Tú tienes que ya ser independiente. En la universidad te van a tratar como mayor de edad una vez que cumplas los 18 años, ¿no? ¿No? Yo sé que la mami va a doler, por eso no lleven a sus padres, ¿ya? Porque ese dolor de sacarlos es terrible, es terrible. Yo lo he pasado, ¿no? Yo lo he pasado, mi papá esperando allá afuera, ¿no? Oh, mi hijita. Pero más me dolía eso, por eso yo decía, papá, no me acompañes, no me acompañes, porque me preocupa más, me preocupa más. Entonces, mejor sola, pues, ¿no? Mejor sola. Bueno, ya vamos a ver. No, es que ustedes ya cuando tienen la mayoría de edad hacen sus trámites solos, pues nadie le va a hacer por usted. Ustedes hacen sus trámites solos, ya no, en cualquier institución incluso, ¿no? Ya te tratan como mayor de edad y responsable, ¿no? Entonces ahí, fíjense, incluso ustedes ya tienen la capacidad política para intervenir en asuntos públicos. Incluye a todas las personas con discapacidad. El hecho que tengas una discapacidad no genera que tú seas diferente o te limiten por ese aspecto, ¿no? En tu vida sobre todo. Eso lo dice el Código Civil también. Chicos, ¿cómo extraño tener 17? Ay, chicos, sí, de verdad. Es una etapa en la cual ustedes no se salten las etapas, vivan sus años que tienen, ¿ya? Que es importante. Esta época es de preparación, ¿no? Para que van a pasar la, la, la vida universitaria es bonita. 5 años donde vas a estar en una universidad donde vas a aprender muchas cosas y te vas a preparar como un profesional para la sociedad sobre todo, ¿no? Muy bien, chicos, vamos. Los derechos ciudadanos. A todos les gustan los derechos ciudadanos. Los derechos pueden ejercer los ciudadanos, lo podemos hacer de manera individual o a través de organizaciones políticas, ¿ya? Movimientos, alianzas, conforme a ley, ¿no? Esto según la Constitución Política también. Los derechos ciudadanos, y estos están referidos más a los derechos civiles, ¿ya? Nunca, escucha eso, nunca se pierden. Que no puedes perder un derecho, no se puede. El profesor entonces se suspende, nada más, ¿ya? Es por eso. Casos de suspensión de derechos ciudadanos según el artículo 33 de la Constitución Política del Perú. O sea, los derechos, en este caso, estamos hablando de los derechos ciudadanos civiles. ¿En qué casos podemos suspender estos derechos? Primero, por resolución judicial de interdicción. ¿Qué quiere decir por resolución judicial de interdicción? Que a ti te van a declarar interdicto. ¿Y esto quién lo hace? Lo hace, por ejemplo, familiar más cercano, lo hace tu cónyuge, lo hace incluso el Ministerio Público, ¿ya? Contra tu persona, ¿por qué? Porque tú ya no puedes valerte por ti mismo, no puedes tomar decisiones por ti mismo y mediante resolución de un juez, porque esto se presenta en el Poder Judicial, ¿no? Te declaran interdicto, o sea, no puedes expresar libremente tu voluntad. Por ejemplo, tú estás llevando a alguien que se case contigo, ¿no? Y esta persona es ciega, sorda y muda. Entonces, ¿cómo a esta persona con esa discapacidad que no pueda decir y expresar que sí se quiere casar contigo? Entonces, en ese caso, pues ahí los familiares ante esta situación pueden pedir una interdicción, porque imagínense, se puede casar, si no se presenta la interdicción, esta persona le pueden multar por no haber ido a votar, o sea, tantas cosas que se puede evitar si uno presenta esta interdicción. Y cuando tú presentas una interdicción, ¿qué pasa con esta persona?
el juez resuelve quién va a ser su curador, o sea, el que va a generar, cuidar a esta persona, los bienes que tengan y finalmente, pues, que no sea expuesto a más daño, ¿no? Bueno, la mayoría de los hijos presentan interdicción en contra de sus padres, cuando ya están pues ancianos, tienen una enfermedad degenerativa, ¿no? Y los hijos ahí presentan una interdicción donde los hijos se hacen cargo de todas las propiedades o bienes que puedan tener los papás y los papás los recluyen pues en un, ¿no? En un centro donde lo puedan cuidar y finalmente los hijos asumen todo, ¿ya? Solo en esos casos no, en esos casos no solamente, también están los pródigos. Profesora, ¿y eso qué es eso? Oye, ayer quién perdió en el mundial, ¿han visto? No, oye, he visto a la gente triste por acá, de verdad, ¿ya? Profesora, ¿qué pasó? ¿Quién perdió ayer, no? Increíble. ¿Están viendo el mundial, chicos? Bueno, yo soy una de las que les gusta el mundial, me gusta el fútbol. Eh, pero increíble lo que pasó con Argentina, ¿no? ¿Y saben lo que pasó? Y las noticias en las redes sociales se está viendo, ¿no? ¿Cuánta gente apostó por el partido? Y a ciegas, ¿ah? Argentina ganaba, dicen, ¿no? Y apostaron todo su sueldo, incluso la quincena, ¿no? Chicos, esos son los pródigos que están gastando dinero que es para la familia, que finalmente están desfalcando a la familia por estas malas intenciones que tienen de repente, o buenas intenciones que tienen ellos supuestamente en ganar más dinero, ¿no? En las apuestas y se convierten en ludópatas. Entonces, en esos casos también se presenta interdicción en contra de estas personas. Imagínense que trabaja solamente para apostar y ya no aporta a la familia. Entonces, el cónyuge puede presentar un proceso de interdicción, ¿ya? Contra de Argentina, ¿no? Oh, mira, ¿ves? Contra de Argentina. Y hoy día Japón, ¿no? Oh, entonces, más cosas todavía. ¿Quién habrá apostado por, ¿no? En este caso por Alemania. Oh, Alemania, profesora, gana, y ganó Japón, imagínense. Entonces, en ese caso de ludopatía, en caso de apuestas, que son los pródigos, también puede proceder la intervención, si eso es continua, ¿no? Y lo hacen los cónyuges. O también ahí está los toxicómanos, ¿no? Los alcohólicos, ¿no? Esos que se hacen decir que son solamente toman por cuestiones sociales y toman todos los fines de semana y se gastan el dinero familiar también. Y pueden firmar cosas, empeñar cosas, eso es el peligro, ¿no? Por eso con la interdicción tu firma ya no tiene validez. Hasta que te sanes, hasta que no te estás valiendo por ti mismo, no estás tomando decisiones buenas para la familia, se puede presentar un proceso judicial de interdicción. Por eso dice suspensión, ¿no? Si la persona se sana, es coherente, puede presentarse nuevamente al juez y nuevamente se le devuelve ya esa suspensión se retrae, ¿no? Muy bien. Y también está por pena privativa de la libertad, con sentencia, ojo, ¿ya? Cuando el juez te dice, bueno, te condeno, Juancito Pepito, a 10 años de pena privativa de la libertad. No cuando hay prisión preventiva, no. Cuando hay prisión preventiva, un juez no hay una sentencia judicial, todavía tus derechos ciudadanos están habilitados. Pero cuando ya el juez ha dicho que te ha condenado a 10 años, 10 años van a estar suspendidos tus derechos ciudadanos. ¿Cuándo lo recupero, profesora? Cuando terminan los 10 años, sales del recinto penitenciario, automáticamente lo recuperas. Tú estando preso con sentencia judicial no puedes ir a votar, ¿no? Ay, voy a ir a votar. No, están suspendidos tus derechos, ¿ya? Ahora, ¿qué más? Y nadie puede vender una propiedad estando tú preso, porque tus derechos se han suspendido también, ¿no? Ahí también algunos aprovechan, ¿no? Tiene que tener ahí tu aprobación. Otra cosa también quiere decir, por ahí, no sé si han escuchado las noticias con respecto a un gobernador que salió elegido gobernador estando preso, ¿no? El gobernador de Cajamarca, creo, no me acuerdo el nombre. Y profesora, pero si estaba preso, ¿cómo salió elegido si los derechos ciudadanos se suspenden? No, porque él nunca tuvo resolución judicial del Poder Judicial, nunca tuvo una sentencia de un juez, solamente era prisión preventiva de investigación. Estando preso, salió elegido como gobernador. Imagínate, aún no lo declararon culpable. Oh, es así. Y por sentencia con inhabilitación de los derechos políticos, ahí también se te pueden suspender tus derechos civiles. O sea, te inhabilitan políticamente para que tengas participación, ¿ya?
como autoridad dentro del Estado. ¿Por qué? Generalmente se le hace ¿a quién? A personajes o autoridades que han transgredido una vez que han sido autoridades en el Estado. Entonces no se les permite nuevamente que sean autoridades y se les restringe, ¿no? Y ahí ven, a ver quién es este personaje, a ver quién es lo conocen, lo han inhabilitado hace poco, resolución legislativa y no, resolución que congene por 10 años para el ejercicio de la función pública. ¿Quién es este? Si mis derechos están suspendidos, entonces los presos son menos que los animales. No, pues ¿cómo los presos van a ser menos que los animales? No, chicos, la dignidad, los derechos, una cosa son derechos civiles, o sea, el derecho a libre tránsito, el hecho de que tengas, por ejemplo, el derecho a votar, elegir a una autoridad, ¿no? Esas cosas se suspenden porque se ha privado tu libertad, pero tus derechos fundamentales nunca. El derecho a la dignidad de la persona nunca se pierde, ¿ya? No es que somos menos de los animales. ¿Qué derechos tienen los presos entonces? Solo humanos, solo derechos fundamentales humanos, nada más, ¿ya? Ah, el FIFIU, ay, verdad, oye, hasta, oye, solo en este país se hace una canción a un personaje que engañó a su esposa, ¿no? Y es viral en todo el mundo, terrible. Bueno, él fue inhabilitado para no tener participación política en este país por 10 años, imagínense. Después de 10 años lo vamos a ver nuevamente a nuestro expresidente Vizcarra, el Fiu Fiu, por ahí dicen, ¿no? Oh, qué terrible. Vamos a los deberes ciudadanos, ¿ya? A los deberes ciudadanos, chicos, ¿ya? Deber es obligación, es tu deber como ciudadano. Honrar a tu patria, protegerlo de intereses nacionales, contribuir con su desarrollo en todo momento. Defender la Constitución y sus leyes, las mismas que deben ser cumplidas por todos. Es por eso que cuando transgreden la Constitución hay golpes de Estado, no estás de acuerdo con un gobierno, sales a las calles porque estás ejerciendo un deber, una obligación, es tu obligación como ciudadano. Y lo dice la Constitución. Pagar los tributos, tienes que pagarlo. Está la SUNAT, pues para controlarte también, para hacer más hospitales, más universidades, ¿no? Para hacer más pistas, ¿no? Para el beneficio del Estado, para pagar a los congresistas, por ejemplo, ahí tienes que pagar tus tributos, ¿ya? Pero eso, si no quiero pagarlo, hay sanción de por medio, embargo de bienes, también ahí la SUNAT te inicia un proceso te inicia la SUNAT, ¿ya? Por eso entonces, cuando más te prepares, cuando más ganes, más tributos pagas. Bueno, no sé en el Perú nomás, en todo el mundo, ¿ya? En todo el mundo. Y un deber ciudadano es sufragar ¿por qué? Porque el elegir autoridades en este país es obligatorio, ¿ya? Si no hay multa de por medio, ¿no? Las consultas populares establecidas según ley y la Constitución tiende a ser obligatorio, ¿ya? Mecanismos de participación que tenemos los ciudadanos es un elemento, un derecho fundamental. Nos permite sobre todo establecer, elegir autoridades, también ser elegido como autoridades, opinar en asuntos públicos, cómo marcha una gestión pública, observar, vigilar, presentar iniciativas legislativas, reformar la Constitución es parte de un mecanismo de participación ciudadano, participar en referéndum, también consultas ciudadanas, etcétera. Y es por eso que tenemos acá ya derechos de participación ciudadana. Estos derechos de participación lo hace el ciudadano, nosotros, cuando ya adquirimos los 18 años. Jóvenes, ¿hasta qué edad es obligatoria votar en este país? ¿Ya? Esto es para elegir autoridades que nos van a representar en el Estado. Derecho a sufragio o al voto. A ver, ¿hasta qué edad va a ser obligatorio? Muy bien, hasta los 70 años. 70 años. ¿Tienes 70 años? Es obligatorio todavía que tienes que ir a votar. 71 ya no, es facultativo. El voto es personal, o sea, nadie puede ir a votar por ti. Es igual para todos, es la misma situación y condición. Libre, nadie puede coaccionar tu voto, ¿ya? O en este caso, pues amenazarte para que votes por alguien, tampoco. Secreto. Es por eso, jóvenes, que cuando ustedes van a votar y entran a la Cámara Secreta supuestamente a marcar a su candidato favorito,
no se tomen selfies y lo publiquen en pleno proceso de elección. Después de las elecciones lo pueden hacer, pero en el pleno proceso de elección no. Eso está prohibido porque el voto es secreto. ¿Ya? Nadie tiene por qué conocer tu voto. Y obligatorio hasta los 70 años si no hay, en este caso, una multa de por medio. ¿Ya? Iniciativa de reforma constitucional, iniciativa de reforma de leyes. ¿Qué es iniciativa? O sea, tú te puedes generar, modificar la constitución, así es, ¿ya? O también iniciativa de presentar una ley. A eso se conoce como formación de leyes, ¿ya? Entonces, iniciativa de reforma constitucional corresponde al presidente de la República, o sea, quienes pueden generar iniciativa de reforma de la Constitución está el presidente de la República, lo puede hacer, los congresistas y los ciudadanos. Profesores, ¿yo puedo presentar una iniciativa de reforma de la Constitución? Así es, y para eso necesitas el 0,3% de la población electoral del país. ¿Y cómo se hace este proceso, profesora? Bueno, ahí ya, en este caso, todo proceso de recabación de firmas se hace a través de la OMPE, donde tienes que comprar el kit para las firmas, y eso no es barato. ¿Ya? Una vez que recabas el 0,3% de la población electoral del país, de todo el país, a partir de ahí esto va a ser cotejada, la firma. A partir de ahí, una vez que se establece, ¿esto va a dónde? Esto va al Jurado Nacional de Elecciones. Y finalmente el jurado, como dice, ¿no? Es el que va a verificar, consolida todo, la petición de los ciudadanos. ¿Y quién modifica la Constitución, chicos? ¿Quién tiene esa facultad de modificar la Constitución a pedido de la población? Es el Congreso. El Congreso finalmente va a recibir esa, en este caso, esa tarea. ¿Ya? Esa tarea. Finalmente el Congreso. Y también las leyes. O sea, tú puedes tener una iniciativa de presentar una ley, pero finalmente quien aprueba o no aprueba esa ley es el Congreso. Profesor, igual tengo que requieres el 0,3% de la población electoral del país para presentar una ley, ¿no? Igual, tú de firmas en la OMP, igual, y lo presentas en el Congreso, ¿no? Ahora, vamos a ver si el Pleno lo aprueba o no lo aprueba. ¿Ya? Ahí viene pues la disyuntiva, ¿no? Y nuestro querido Congreso que trabaja tanto, ¿no? Entonces, de repente aprueba tu ley. ¿Ya? Pero ¿quiénes tienen también iniciativa de formación de leyes? O sea, ¿quién lo puede hacer? Es por eso que elegimos autoridades para que en vez de nosotros lo hagan ellos, pues, ¿no? No están recabando firmas, lo hagan ellos. ¿Quién? El presidente, los congresistas, los poderes del Estado, instituciones públicas, ¿no? Entonces, ellos también pueden presentar esa iniciativa de ley, sobre todo los congresistas, que elegimos congresistas para que aprueben leyes que beneficien a nosotros y no tengamos que estar recabando firmas. ¿Lo podemos hacer? Sí, pero también hay otra forma más directa. Y el referéndum, que es la facultad de los ciudadanos para someter a consulta la aprobación o modificación de alguna norma. O sea, esto se somete a consultar a la población para aprobarlo. ¿De qué manera? Lo aprueban de esta manera. ¿Sí o no? ¿Está de acuerdo con que aumenten los impuestos para pagarles 200.000 millones de soles a los fonavistas? Esto fue aprobado por un sí el año 2010, ¿no? Entonces, ¿quién puede solicitarlo? En un número de ciudadanos no menor del 10% del electorado nacional, ¿ya? Entonces, acá sí hay mucho más porcentaje para someter una norma a un referéndum. Ahora, según el artículo 32 de la Constitución Política, pueden ser sometidas a referéndum. ¿Qué cosa puede ser sometido a referéndum? ¿La Constitución? Sí, la Constitución puede ser sometida a referéndum, ya sea total o parcial, ¿no? Parte de ella o parcial. Ahora, en este caso se está hablando de ciudadanos que podemos presentar firmas para solicitar la reforma total o parcial de la Constitución. Lo podemos hacer. Ahora, pero finalmente, ¿quién va a modificar la Constitución? Es el Congreso. Es el Congreso. Entonces tiene que aprobarlo mediante sesión del Pleno del Congreso. Nosotros podemos solicitar sí, ¿no? Y finalmente hay un referéndum donde se va a dar, ¿no? Nosotros solicitamos el referéndum, se da el referéndum, decimos sí, se cambia y el Congreso tiene que aprobar, ¿no? Porque es la voz del pueblo, es la voz de Dios. El referéndum ha dicho, ha hablado, ¿ya? Entonces, la aprobación de leyes, las leyes también, ¿no?
de carácter regional, ordenanzas municipales que también se pueden someter a referéndum, ¿ya? Todo lo que tenga que ver con descentralización, leyes, decretos legislativos, decretos de urgencia, ¿no? También pueden ser sometidos a referéndum, ¿ya? Ahora, dice, la constitución presentada, ¿ya? De la constitución, en este caso presentando que toda la reforma constitucional debe ser aprobada por el Parlamento. Fíjense, toda reforma constitucional debe ser aprobada por el Congreso. Con mayoría absoluta, miren cómo han cambiado, ¿ah? Antes solamente era un tercio del Pleno. Ahora necesitas mayoría absoluta para aprobarlo de sus miembros y el referéndum sobre estos temas solo será convocado por disposición del legislativo. Ahí tenemos a nuestro querido Congreso también interviniendo. Derechos de control ciudadano, jóvenes, está la revocatoria, está la remoción y demanda de rendición de cuentas. La revocatoria, ¿cuándo tú vas a revocar autoridades? Cuando estas autoridades han sido elegidas por ti, por voto popular, a través de elecciones municipales, regionales. Ojo, el presidente se debería revocar también porque ha sido elegido por el pueblo, pero no, acá no revocas, acá vacas. ¿Y quién vaca? Otro poder del Estado. Ojo con eso, ¿ya? Es por eso que lo quieren vacar hace rato pues al presidente actual, pero lo hace un poder del Estado, ¿ya? Lo puedes solicitar tú saliendo a las calles, ¿no? No quiero, puedes hacerlo, el otro poder del Estado te escucha, ¿no? O se le puede denunciar al presidente para vacarlo, hay muchas formas para generar la vacancia, y eso lo vamos a ver cuando vemos poder ejecutivo. Pero la revocatoria directamente de autoridades, por ejemplo, ahí están ya gobiernos locales, alcaldes, regidores, gobernadores regionales, vicegobernadores y los jueces de paz, que son las únicas autoridades del Poder Judicial que pueden ser revocados. Y tú para solicitar una revocatoria, ¿ya? Necesitas el 25% del electorado local. Por ejemplo, profesora, yo quiero sacar a mi alcalde, profesora. Tiene que pasar 2 periodos de gobierno, 2 años de gobierno para poder revocarlo, ¿no? Porque ¿qué vas a revocarlo ni bien entrado? No, pues 2 años de gobierno para poder revocarlo. Entonces, para eso tienes que juntar las firmas en tu distrito, no vas a ir a otro distrito a recabar las firmas para revocar a tu alcalde, ¿no? No, tiene que ser de la zona, ¿no? De la región, del distrito, por ejemplo, para presentar la revocatoria. La remoción es distinta, porque acá ya tú no has elegido autoridad, sino es una autoridad que ha sido designada por otra autoridad. Por ejemplo, yo soy la gobernadora de Arequipa y he designado a mi Pinky, a mi amigo, el director de educación. Entonces, y resulta que este director de educación es un corrupto. ¿Qué pasa? Que la gente lo quiere sacar. Pero yo no quiero, pues no quiero sacarlo, ¿ya? Pero la gente lo quiere sacar, pero profesora, ese director no ha sido elegido por la población. No, pues, ha sido elegido por mí. Pero las personas, los ciudadanos lo pueden sacar, sí, se llama remoción de autoridades. Entonces, solo necesitan recabar el 50% de firmas del electorado local para removerlo de su cargo. Estas autoridades no han sido elegidas por voto popular, sino por otras autoridades, ¿ya? Y la demanda de rendición de cuentas es cuando tú quieres saber cuánto ha ingresado, ha salido de un periodo, en este caso de gobierno de un alcalde, por ejemplo, de un gobernador, cuánto han gastado en una institución pública, por ejemplo, solicitas, ¿ya? En este caso, el 10% del electorado local. Para los congresistas, no, para los congresistas, no, chicos, a los congresistas, ellos están con sus cargos perennes, ellos no pueden ni siquiera renunciar, ¿no? A ellos no se, bueno, a ellos se les vaca también, pero de otra forma, ¿no? La suspensión, se les genera suspensión nada más, para ellos no. Ellos han hecho sus propios reglamentos. Así nomás no son sacados, ¿ya? Algunos son desaforados. El caso de Kenji Fujimori, por ejemplo, ha sido desaforado. ¿Por qué? Porque se le encontró un proceso, fue en contra de su partido, ¿no? Ellos no. No, ya vamos a llegar al Congreso, cuando hablemos del Congreso. Es terrible los congresistas, ¿no? Pero ahí está. Pero para demanda de rendición de cuentas necesitas el 10% del electorado local. Ahora, cuando te dan el acceso para rendir, para ver cuánto han gastado, qué ha habido del presupuesto,
y descubres que esta autoridad ha agarrado dinero, puedes presentar la revocatoria de esa autoridad en ese mismo momento, ¿no? La revocatoria o la remoción, de acuerdo a qué autoridad es la que estás demandando rendición de cuentas, ¿no? Que generalmente se da para ver en casos donde hay, ¿no?, ciertas cosas ahí oscuras que no están claras en cuestión de presupuesto, ¿no? Demanda de rendición de cuentas. Y otras formas de participación, ¿ya? Ciudadana, ahí tienes presupuesto participativo que se da a nivel regional y local, ¿ya? Regional y local, donde las organizaciones de la población defienden a dónde quieren orientar sus recursos económicos. Imagínense que yo soy la alcaldesa de un distrito y convoco a todas las organizaciones de población que hay en mi distrito. ¿Cómo se llama esa asamblea? Presupuesto participativo. Entonces, todos ellos se reúnen, ¿no? Dirigentes de varias localidades en mi distrito, yo soy el alcalde, mis regidores, y de pronto les digo, miren, acá está, esta es la plata que hay. ¿Cómo lo gastamos? Díganme ustedes, señores, díganme ustedes cómo gastamos esta plata. ¿Qué necesita el distrito? Y todos comienzan a decir, más loca, más educación, necesitamos áreas verdes, ¿sabes? Y yo comienzo a anotar. Quiere decir que este presupuesto se va a gastar con la participación ciudadana. Eso es presupuesto participativo. Ahora, consulta previa, ¿qué cosa es? Es el derecho de los pueblos originarios de ser consultados de forma previa sobre las medidas legislativas o administrativas que afecten directamente sus derechos colectivos. Si yo como Estado quiero explotar un yacimiento minero y justo en esa zona está una comunidad campesina, antes de iniciar incluso la firma del contrato con esa empresa extranjera, tengo que hacer una consulta previa con esa comunidad campesina, por ley, donde les explico qué beneficios van a tener, no se preocupen, van a salir beneficiados y si ellos aceptan, eso va a ir de buena pro. ¿Qué ha pasado? Muchas autoridades han obviado esto de la consulta previa, esto es por actos de corrupción, y han firmado nada más y han generado pues que estas comunidades nativas, campesinas, se levanten en contra y estén en contra de la producción, por ejemplo, ¿no? Y la producción minera sobre todo, ¿no? Entonces, ha generado estos descontentos. Pero existe esto de la consulta previa a estas comunidades, ¿ya? Y la consulta vecinal de la demarcación territorial necesitan consultar a los ciudadanos a elegir a qué circunscripción quieren pertenecer, ¿ya? A una circunscripción determinada, ¿no? Entonces, imagínate que tu casa está entre el límite de un distrito y otro distrito, hay una consulta vecinal para la demarcación territorial donde te dicen a qué zona necesariamente tú puedes decidir a qué zona pertenecer, ¿no? Y ahí te va a convenir, pues, ¿no? Dónde comprar más impuestos, dónde es menor, qué beneficios me dan, etcétera, etcétera, ¿no? Y ahí está, pues, la decisión por parte del ciudadano. Muy bien, chicos, acá están las preguntas, no están muy difíciles para nada, ya, a seguir estudiando, jóvenes, nos estamos viendo, hasta acá sería la semana número 4 de educación cívica, nos estamos viendo la semana 5, a seguir estudiando. Buenas tardes con todos, a estar atentos a toda la coyuntura que vive este país, ojalá que sea para bien. Nos vemos, cuídense, ya, sean felices, por favor. Nos vemos, buenas tardes. Chao, chicos, nos vemos. Vamos a descartar y nos vamos. Chau, chau.